Buenas noches. Gracias que te sumas a la transmisión de estos martes en la noche para hablar de derecho. Nos da mucho gusto que así lo hagas. Esta noche tenemos a una muy joven, pero muy brillante abogada. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Marisa de la Mora Mondragón y también la maestra Alejandra Macías Estrella. Ale, buenas noches. Noches, amigo. Aquí encantados de contar con una joven y muy brillante abogada, como bien lo dices, lo cual demuestra que la juventud no está peleado con la inteligencia. Van a ver qué clase de invitada tenemos. Pues si fueras tan amable de presentarla. Sí, claro. El tema que vamos a tratar es la problemática de la ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil en la Ciudad de México. Nuestra invitada se llama Mayra García Rabadán. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y obtuvo el título de licenciada en Derecho con la tesina titulada La adopción en México, seguimiento y control posadoptivo. Obviamente lo obtuvo con una mención honorífica. Además, también tiene estudios de posgrado en la misma casa de estudios. Cuenta con un diplomado de juicio de amparo impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha trabajado como abogada postulante. Actualmente es socia en la firma Acevedo Mondragón Abogados AC. Y nuestro tema realmente es un tema muy importante porque vamos a ver conjugada mucho la práctica del ejercicio de nuestra profesión. Me gustaría darte la bienvenida, licenciada, licenciada, y entonces preguntarte ¿qué es o qué se entiende por procedimiento judicial? Muchísimas gracias, maestra. Antes que nada, la verdad es un placer y es un honor estar aquí con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias al maestro Vicente Solís, a usted, maestra Alejandra, y por supuesto a la maestra Marisa Mondragón. La verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Para entrar un poco en el tema, el cual vamos a desarrollar, vamos a ver un poquito una introducción con unos conceptos generales para poder ya tener un poquito más la noción del tema propiamente. Para empezar, a mí me gusta un concepto que maneja el autor Alcalá Zamora, en donde señala que todo proceso arranca con un presupuesto en litigio, se desenvuelve a lo largo de un recorrido, que sería el procedimiento, lo cual persigue alcanzar una meta, que sería la sentencia, y esto es con la finalidad de que se derive en un cumplimiento, que sería la ejecución. Si se dan cuenta, aquí partimos con 4 conceptos, que son litigio, procedimiento, sentencia y ejecución. Van a ser la base de nuestro tema que vamos a desarrollar a continuación. Como tal procedimiento judicial en la doctrina lo podríamos entender como ese recorrido o ese conjunto de actos que prevé la legislación procesal para que se lleve a cabo una resolución de un conflicto, ya sea por un juez o por un tribunal, con el respeto de las garantías de las partes que intervienen. Qué interesante y además que claro, con mucha precisión. Para continuar con este hilo conductor de la entrevista, ¿nos podrías decir, por favor, cuáles son estas etapas del procedimiento y hablarnos brevemente de ellas, por favor? Claro, maestro, con gusto. En forma general, la primera etapa del procedimiento se le puede denominar postulatoria o introductoria de la instancia. ¿Qué implica? Es donde las partes exponen sus pretensiones o sus defensas dentro de un juicio, así como los hechos en los cuales se basan y, en su caso, los preceptos jurídicos o la legislación aplicable, ya sea para la acción que pretenden o la excepción o defensa que van a plantear durante el juicio. Básicamente, esta se establece con el escrito inicial de demanda y, a su vez, con el escrito de contestación de demanda. Posteriormente a esta encontramos la etapa probatorio-demostrativa. En esta etapa, las partes van a aportar los medios de prueba necesarios para acreditar ya sea la procedencia de su acción o de la excepción o defensa que hayan planteado durante el juicio. Esta etapa se desarrolla con el ofrecimiento de las pruebas, la admisión de las mismas, en su caso el desechamiento, la preparación que implica, porque cada una de las pruebas implica una preparación previa, y por último, pues el desahogo de las mismas.
Posteriormente a esto encontramos la etapa conclusiva. En esta etapa es donde las partes van a hacer sus manifestaciones, por lo regular es la etapa de la cuestión de los alegatos, son aquellas conclusiones que le hacen llegar al juez para poder determinar que es procedente su acción o en su caso es procedente la defensa planteada durante el juicio. Y a su vez, durante esta etapa se va a resolver el conflicto planteado durante el juicio, que es donde se procede al dictado de la sentencia. Podríamos hablar de otra etapa, que es la etapa impugnativa. Esta es una etapa eventual. No se presenta en todos los procedimientos y tiene que ver más con la cuestión de que se pueda impugnar la resolución dictada en el juicio, que es la que le pone fin al mismo. Esta etapa tiene la finalidad de hacer valer o no la legalidad de la sentencia que haya dictado el juez durante la primera instancia, que es en el procedimiento general que estamos planteando. Y también tenemos la fase ejecutiva. Esta también es una fase eventual. Esta depende o se llega a ella en un procedimiento en el cual no hubo un cumplimiento voluntario por la parte que hubiese sido condenada y por lo tanto se tiene que pedir la intervención del juez para cumplimentar esta determinación. Esto para que se tenga una idea general de lo que implica un procedimiento judicial. Qué importante que nos expliques precisamente las etapas que tiene este procedimiento judicial, porque así con esto vamos a poder entender el tema principal del programa que estamos llevando a cabo esta noche. Y por ello es que una vez conocidas las etapas, me gustaría enfocarme precisamente a la conclusiva. Y por eso me gustaría que nos comentaras qué es o qué se entiende por sentencia. Ok, claro, maestra, con gusto. Hay muchos autores que desarrollan el tema del concepto de la sentencia. En la doctrina es uno de los temas más desarrollados. Específicamente me gusta un autor que distingue dos significados de la palabra sentencia, el autor Couture. Primero lo identifica como acto jurídico procesal y en segundo lo ubica como el documento. En el primer caso, como el acto jurídico, es aquel que emana de los agentes judiciales, en este caso del juez o el tribunal. Es la acción de resolver un juicio, de resolver un conflicto que se puso a su consideración o a su conocimiento por las partes que intervienen. Y en el segundo caso se puede entender como el documento. El documento es el resultado escrito de ese actuar. Se entiende que es la pieza escrita en la cual se contiene la resolución por parte del juzgador. Muchas veces vemos a nuestros clientes y nos comentan, pues ya gané mi juicio, aquí está mi sentencia, y propiamente pues no solamente es el documento como el resultado final, sino también pues todo el procedimiento que se tuvo que hacer de estudio y análisis por parte del juez para llegar a ese resultado. También hay otro concepto que me gusta procesalmente, es del maestro Zamudio, que considera que la sentencia es la resolución que pronuncia el juez o el tribunal para resolver de fondo el litigio que se le planteó, la controversia o el conflicto, y esto implica la terminación del proceso. Así se identifica de forma procesal. Nosotros, de una forma más sencilla, la podemos entender como la resolución que emite el juez o el tribunal para resolver la contienda o el juicio que se le hizo del conocimiento y mediante la cual se va a poner fin al procedimiento judicial. ¿Qué te parece, amiga? Extraordinaria exposición. Ya lo decías, joven, pero extraordinariamente preparada. Pues la verdad es que vamos a hacer una pausa. Es muy breve, no se vayan. En un momento regresamos.
Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con una joven, pero extraordinaria invitada esta noche, la licenciada Mayra García Rabadán, que propone al foro, qué tema, la problemática de la ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil en la Ciudad de México. ¿Qué te parece, Marisa? Extraordinaria exposición, ¿no? Definitivamente, y no, ¿qué tema? O sea, es un tema que ahorita todos los litigantes que nos están viendo, sus pasantes, todos sus abogados con los que trabaja aquí la licenciada, pues están muy interesados en ver qué postura tiene ella y qué nos puede dar respuesta al respecto, y pues qué mejor que tengamos aquí a la experta litigante y postulante con nosotros, así que vamos a aprovecharla al máximo. Y justo que platicábamos este tema de las sentencias, yo me permitiría preguntarle, maestra, ¿nos puede decir cuál es la clasificación de las sentencias en la legislación mexicana para que aquí nuestro público vaya entrando todavía más a fondo a materia? Claro, Marisa, un gusto y con un placer para señalarles. Mira, existen en la doctrina existe una gran clasificación de las sentencias. Aquí lo vamos a ver de forma general para darnos una noción. El primer criterio para clasificarla lo podríamos determinar por su finalidad. Existen las sentencias declarativas. La finalidad de estas es que se limita a reconocer la relación o una situación jurídica ya existente. Existen también sentencias constitutivas. La finalidad de estas sentencias es que aquellas se limitan, o bueno, su finalidad es modificar o en su caso constituir una relación o una situación jurídica. Y también existen las sentencias de condena, aquellas que ordenan una determinada conducta por alguna de las partes. Otro de los criterios para poder clasificar a las sentencias es de acuerdo al resultado. Esto depende de acuerdo a si se determina que sea fundada o no la pretensión de la parte actora. Se considera una sentencia estimatoria aquella en la cual pues, la parte actora se determina que es fundada su acción o su pretensión, y desestimatoria, pues lo contrario, cuando no, el juzgador estima que no es fundada pues la pretensión impuesta o señalada por el accionante. Otra clasificación de las sentencias puede ser por su función en el proceso. En estas encontramos dos tipos de sentencias, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Durante el procedimiento, cuando se litiga, son términos que son muy comunes para nosotros, de hecho son más comunes que la clasificación previa de estimatorias, condenatorias, son de las que más distinguimos nosotros como litigantes. Las interlocutorias son las que van a resolver un incidente planteado en el juicio. Un incidente es una cuestión relacionada con el juicio, accesoria, pero es de forma independiente y es de acuerdo a los supuestos que establece la ley. Un ejemplo es cuando se determina o se dicta una sentencia en un juicio en donde te condenan al pago de determinada cantidad y te condenan al pago del 6% del interés anual. Entonces, la sentencia definitiva es la que resuelve en el fondo el asunto, la que te determina que te están condenando al pago de determinado monto y también te determina el pago de determinado porcentaje, en este caso, ejemplo, 6% anual. Después de esto, existe un procedimiento que sería iniciar un incidente en donde se van a hacer valer cosas pues, relacionadas con el principal, que implica cuál fue la condena principal, se hace el cálculo de los intereses, y se va a resolver, pero no mediante una sentencia definitiva, porque el fondo ya se resolvió previamente. Se va a resolver mediante una sentencia interlocutoria. Resuelve una cuestión relacionada con lo principal, pero obviamente tiene un procedimiento diferente, que es a través de un incidente. Por lo tanto, la otra clasificación dentro del proceso son las sentencias definitivas, que como ya les comenté, son aquellas que resuelven de fondo el juicio o el conflicto que se le plantea al juez. También clasifican algunos autores a las sentencias por su impugnabilidad. Esto depende de si la sentencia es impugnable o no. Hay resoluciones dependiendo del tipo de juicio que sí se pueden impugnar a través o recurrir a través de recursos ordinarios que la misma ley prevé, o en su caso a través del juicio de amparo, pero hay otras que pues en su momento, previo a agotar el principio de definitividad que se establece en la legislación,
para poder iniciar la última instancia, o en este caso el último medio, que sería del juicio de amparo, pues no contemplan un recurso ordinario. Entonces, de acuerdo a si son impugnables o no, es la clasificación que se maneja con este tipo de sentencias. En esto la doctrina hace una distinción. Existen las sentencias definitivas, como ya les comenté, son aquellas que resuelven de fondo el conflicto planteado ante el juez, pero estas sentencias no depende de que sean impugnables o no. Resuelven el fondo y se entiende que son sentencias definitivas. Hay una distinción con la sentencia firme. Una sentencia firme es aquella que no solamente resolvió el fondo del asunto, sino que además ya no contempla un recurso para poder ser impugnada o recurrible, y por lo tanto se entiende que ya es cosa juzgada. Hasta ahí una idea general de la clasificación de las sentencias. No, bueno, pues qué completo. Y como siempre lo decimos, o sea, cada noche aprendemos muchísimo, ¿no? Nosotros decimos la sentencia y creemos que es solamente una de ellas, ¿no? Y qué interesante que nos cuentes, o como antecedente tengamos precisamente estas etapas procesales para poder conocer que una vez que el juez emite una sentencia, muchas veces nosotros, si obviamente es favorable a nuestras prestaciones, pues estamos felices porque decimos, ya aquí tengo la sentencia, ya gané. Sin embargo, los que nos dedicamos a estas cuestiones sabemos que ahí a veces no termina la cosa, ¿no? Por eso es que me gustaría mucho que les platicaras a nuestra audiencia qué implica la ejecución de una sentencia en la legislación mexicana. Claro, claro, maestra. Mire, como ya lo planteamos, ya vimos la distinción entre la clasificación que se prevé, la cuestión de las sentencias. En forma procesal o en materia procesal, es importante establecer que para pasar a esa etapa de ejecución de la sentencia, previamente se tuvo que agotar todo el procedimiento que ya comentamos y llegar a lo que ya dijimos que se entendería como una sentencia firme. Es lo que nosotros también conocemos como cosa juzgada. Hay muchos temas relacionados, o hay mucho estudio relacionado con esta figura de la cosa juzgada. Particularmente algunos lo señalan como un efecto de la sentencia. Nosotros, o en específico de forma procesal, que es lo que podríamos ver en la práctica, el artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que la cosa juzgada es la verdad legal. Contra ello ya no se puede presentar ningún recurso ni ninguna prueba. Entonces, durante el procedimiento, cuando se dicta una sentencia, pues pueden existir diversos recursos que se presentan para poder impugnarla, para ver la legalidad o ilegalidad de la misma, pero pues si no existiera un fin en esa cuestión de impugnar las resoluciones, pues nunca existiría una sentencia que pudiera ser ejecutada. Entonces, entendemos que la cosa juzgada es la que implica ese momento, la que nos permite determinar ese momento en el que la resolución o la sentencia ya no puede ser recurrida. Nosotros la conocemos también como la verdad legal, que es un término que tiene, pues incluso se adoptó desde la Edad Media, pero entendemos que ese es el concepto de la misma, porque ya no se puede realizar una modificación sobre la misma, ya es sobre la que se va a realizar pues la ejecución. Entonces, una vez que ya tenemos esa resolución firme, esa sentencia que ya implica cosa juzgada, pues la ejecución de la misma implica toda aquella serie de actos que se realizan dentro del procedimiento para que una resolución pueda ser cumplimentada, pueda ser ejecutada por el tribunal o por un juez, cuando no existió obviamente un cumplimiento voluntario por la parte que hubiese sido condenada. No, pues muchas gracias, maestra Mayra, nos está dando toda una cátedra desde la parte de la sentencia, bueno, como bien decía la maestra Alejandra, uno cuando piensa en sentencia, pues piensa como ya se acabó, ya gané, o ya tengo lo que estaba buscando, y pues definitivamente no. Y aquí justamente yo creo que va en torno a la siguiente pregunta, que es prácticamente la polémica y el tema que nos vienes a exponer, porque pues muchas veces uno dice, qué padre que tengamos ya la sentencia, pero ahora vamos a ver cómo se va a ejecutar, ¿no? Y justo ahí es donde está el tema y donde nos vas a poner a todos a girar nuestra ardillita, porque
Aquí me permito preguntarte desde tu experiencia aprovechándote como abogada postulante, como una gran litigante que me consta que es entregada a su trabajo. ¿Existe alguna problemática en la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil en la Ciudad de México? ¿Nos puedes comentar un poquito al respecto de eso? Claro, Marisa, con gusto. Pues evidentemente el hecho de que la finalidad de la ejecución de la sentencia implique solicitar la intervención del juez para hacer cumplir su resolución, la cual se dictó para resolver una contienda planteada en un juicio, pues evidentemente implica o atrae problemas pues en la vida práctica. La verdad es que hay muchos problemas que como abogados litigantes podemos enfrentar. Yo me especializo en la materia civil y mercantil y no solamente hay problemas que se ven en la actualidad, sino también problemas que pues prácticamente la cuestión de litigio siempre se ha presentado. Una de las primeras problemáticas que ya un poquito lo señalamos anteriormente, es que la legislación en materia civil y en materia mercantil prevé, la verdad, bastantes recursos ordinarios, medios de impugnación dentro del juicio para las determinaciones que se dictan. Esto implica que evidentemente los juicios se hagan más largos, implica que la finalidad que en su momento se señaló para implementar estos recursos, hoy no tenga un fin tan práctico dentro del procedimiento. Ejemplo, caso concreto, la legislación civil prevé un recurso que se denomina recurso de revocación. Este recurso lo tienen las partes para hacer valer en contra de determinaciones de trámite dictadas por el juez durante el procedimiento. El punto es que aquí el litigante o la parte afectada presenta el recurso ante el propio juez que dictó el auto que tú quieres recurrir. Se le va a dar vista a la otra parte, a la parte contraria. ¿Qué implica dar vista? Implica que se le dé oportunidad procesal para que manifieste lo que a su derecho convenga con relación a ese recurso. Pero quien va a resolver ese recurso es el propio juez que dictó la determinación cuya ilegalidad estás impugnando. En mi experiencia, el 90-95%, por no decir 99%, las determinaciones las confirma el juez. ¿Qué quiere decir? Pues que no modifica el auto. No solamente es por una cuestión pues de los jueces, es más bien porque ellos se tienen que regir bajo el principio de que no pueden revocar sus propias determinaciones. Entonces, si bien ese es un recurso que la ley establecía para que no se hiciera más largo el procedimiento y para que no se tuviera que regresar posteriormente en caso de que se hiciera válida la ilegalidad, la verdad es que en la práctica, pues, en la mayoría de las veces te señalan, yo confirmo, y en su caso, pues ya tendrás que hacer valer el juicio de amparo, o en su momento, pues hacerlo valer como una violación, pues procesal, cuando se dicte la sentencia definitiva. Ese tipo de recursos quitan tiempo, la verdad no tienen ninguna finalidad práctica y hacen que el procedimiento se vea o se haga más grande, más pesado, más largo. Entonces, hay que contemplarlo como una problemática al momento no solamente de la cuestión del procedimiento, sino evidentemente repercute en la ejecución porque hace que el procedimiento se vuelva más grande, porque así como estas recursos se prevén durante el procedimiento en primera instancia, también esos recursos se pueden hacer valer o incluso otras apelaciones durante la etapa de ejecución y pues te hacen aún más fuerte el procedimiento, más largo, y es previo a que tengamos pues, la resolución final, que es de la que hablábamos, que ya pudiera ser materia de ejecución. Otro de los conflictos o de los problemas que se presenta para ejecutar las sentencias es que evidentemente las personas que litigan lo podrán haber visto en la práctica. Los juzgados, particularmente estamos hablando de la Ciudad de México, entonces vamos a referirnos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tienen una carga excesiva de trabajo. Hacer trámites tan sencillos como turnar oficios, como pedir cédulas de notificación, citas para emplazamientos, embargos. La verdad es que tienen una gran carga de trabajo, cada vez hay menos personal o no se dan abasto, y entonces eso implica que tus procedimientos pues se hagan más largos y más pesados. Hay veces en las que se tardan 2-3 semanas en darte un oficio, en darte una cita. Yo llevo meses sin poder emplazar en un juicio porque no hay actuario,
Entonces, pues imagínate, si eso te inicia, si eso te ayuda o en este caso te perjudica para iniciar o para continuar tu procedimiento, pues cómo te va a afectar para ejecutarlo, ¿no? Ya vimos todo lo que tenemos que hacer antes de llegar a la etapa de la ejecución. La idea de ver como una introducción al inicio es ver todas esas etapas para que ustedes se den una idea de lo que implica el procedimiento judicial previo a llegar a la última etapa, al fin último que todos los litigantes queremos, que es lograr la ejecución de nuestra sentencia. Muchas veces, pues uno se siente tranquilo, uno se siente que realizó su trabajo cuando tienes una sentencia satisfactoria, una sentencia que sale a tu favor, ya sea parte actora o parte demandada, pero en la práctica eso no ayuda, porque al final de nada sirve que tengas la sentencia mejor dictada, con los mejores fundamentos, con el mejor desarrollo, si no puedes llevarla a la práctica, darle ese resultado final, que es el que al final le interesa al cliente, y pues es el fin último que perseguimos, ¿no? Que en verdad se vea materializada en la realidad de esa sentencia. Entonces, los tiempos de juzgados son una problemática muy clara, siempre ha sido, pero ahorita particularmente se ve más presente. El tema de la pandemia es un tema que pues es de conocimiento general, que vio afectada a muchas áreas, no solamente el área jurídica. Juzgados cerraron, obviamente estaban presentes para cuestiones de primera necesidad, de entrega de pensiones alimenticias, de juzgados federales, la cuestión de la práctica de casos urgentes, pero evidentemente pues hubo un cierre total en la actividad jurisdiccional en la Ciudad de México, particularmente del tema que estamos hablando, lo cual pues también implicó una afectación en los procedimientos ya iniciados y obviamente en la presentación de los nuevos. Entonces, esto no, pues evidentemente se ha traído a la práctica. Nosotros, incluso cuando regresó la actividad propiamente en los juzgados, se implementó un protocolo para no tener, bueno, para tener la sana distancia, para no tener el acceso con tantas personas. Trabajábamos en el litigio y en los juzgados, un día los juzgados pares y otro día los juzgados nones. Entonces, la actividad judicial se reducía a la mitad, porque prácticamente la mitad de las semanas trabajaban unos juzgados y la otra mitad otros. Entonces, los procedimientos que tenían un periodo promedio de duración, pues prácticamente se fueron casi al doble en el tiempo en el cual se tramitaron, y pues evidentemente la ejecución de las sentencias, pues, ¿qué te digo para la cuestión de los tiempos? Sin embargo, si bien hubieron toda esta cuestión en la materia de ejecución y la materia de judicial, también hubieron avances que nos trajo el tema de la etapa de la pandemia. El procedimiento en línea en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se implementó. Es algo que ya se venía pues, contemplando, se venía platicando, pero la verdad es que todavía se veía muy lejano de poderse presentar, pero se dio. Actualmente nosotros ya podemos presentar escritos a través de la plataforma del tribunal. Se pueden sacar citas para la práctica, la elaboración de dictos, de oficios, todos estos trámites que teníamos que realizar yendo al juzgado ya se pueden realizar a través de la página. Entonces, pues eso también eficientó un poco este tema. Otro gran avance que hubo es la cuestión del SICOR. Este es un sistema, es una plataforma que implementó el tribunal, se le conoce como el Sistema Integral para la Consulta de Resoluciones. Esta plataforma es a través de la cual la autoridad sube toda la información, todas las resoluciones relacionadas con determinado juicio, y permite que los litigantes o las personas autorizadas o incluso las partes tengan acceso al mismo. Entonces, esto ayuda a tener algo que tal vez ahorita en la actualidad puede ser muy fácil, como tener el acceso a través de una carpeta, a través de una página, pero que te lo puedo decir con toda sinceridad, pues hace apenas 2, 3 años no se veía ni se contemplaba. También se llegó a la idea de la digitalización de los expedientes. Ahorita ya la idea es que, pues evidentemente hay muchos juicios anteriores, muchos juicios pues ya de muchos años, incluso juicios sucesorios que tienen 20 tomos, entonces pues es una tarea difícil lograrlo, pero la idea es que todos
juicios, al menos a partir de que se implementó con el acuerdo que sacó el tribunal, pues se digitalicen, tengamos acceso a ellos y pues pueda facilitar la cuestión de las constancias. Un tema que se veía muy presente es que cuando los juicios concluían o en su caso por inactividad se enviaban después de 6 meses al archivo judicial, cuando después de unos años querías reactivarlo, tu cliente te decía, ¿sabes qué? Es que tenía un juicio que creo que no se acabó, es del año 1990, pues evidentemente tener acceso a él, pues implicaba recuperarlo del tribunal, ¿no? Del archivo judicial. Y el hecho de que se perdieran, el hecho de que hubieron en algún momento el archivo hubieron inundaciones, también pues tantos años el papel también se daña o evidentemente no contiene toda el material escrito, o incluso el simple hecho de que algún contrario nos ayudara llevándose el expediente y no regresándolo, pues implicaba que ya no tuvieras esas constancias, que ya no pudieras ejecutar, o que cuando se iniciaba en ese caso un incidente de reposición de autos, pues solamente se formara con lo que tuviera cada una de las partes, o en este caso la parte interesada. Entonces, suena muy, 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 muy lejano, pero me pasó. Entonces, la verdad es que sí, la digitalización, estos medios electrónicos, no solamente van a ayudar a tener un acceso más fácil de la justicia, sino que en verdad fines prácticos, nosotros como abogados dentro de unos años lo vamos a ver para evitar este tipo de problemas que se podían o que se daban antes. Entonces, toda esta problemática se ha realizado y ha venido pues efectuándose con todo este tema. Otro de los temas muy presente, que también incluso no solamente lo compartes con las personas con las cuales pues estás en el día a día en esta actividad, es la presencia de la oficialidad de partes común en el tribunal. La verdad es que después de la pandemia, en virtud de que ya se cuenta con un medio electrónico para poder presentar promociones, las demandas también ya se pueden presentar vía electrónica, implica que también se tenga que ver esa actividad aparejada con la cuestión pues tradicional, ¿no? El procedimiento escrito. Entonces, para poder presentar demandas después de la pandemia que no fuesen digitales, tenías que realizar citas a través de la página, todo eso a través de la página del tribunal. Y bueno, en un inicio esas citas te las daban para presentar las demandas después de un mes, mes y medio. Había veces en las que simplemente la página te decía que no había citas disponibles y tenías que estarte metiendo como en la página del SAT, casi para poder tener la cita y presentar tu demanda. Entonces, pues obviamente esto implicó todo ese tema de retraso, todo ese tema de limitación en el acceso a la justicia y, bueno, particularmente tema oficialidad de partes, habían cuestiones que pensamos que son de conocimiento general, pero al final te das cuenta que en la práctica pues no se dan de esa forma. ¿A qué me refiero? Para presentar tu demanda tenés que sacar tu cita que te daban después de prácticamente un mes en un inicio, y cuando ibas, para el momento de sacar tu cita te pedían el número de anexos que ibas a acompañar con la misma. ¿Qué pasaba? Si no coincidía por un número el anexo, que hubieses puesto 5 anexos y tú llevabas 4, se negaban a recibirte la demanda. Eso, ojo, eso no se permite, la ley no permite que bajo ninguna circunstancia se te niegue la presentación de un escrito. Ya el juez, volvemos a activar todo el mecanismo judicial que ya platicamos, determinará o resolverá la procedencia o no, de acuerdo a si te falta o no algún requisito de admisibilidad de la demanda en este caso, pero el tribunal, la oficialía de partes, pues no se puede negar a permitirte el acceso. Lo mismo pasó con los escritos de trámite. ¿Qué implica un escrito de término? Un escrito de término, pues son aquellos escritos que se presentan pues en el día último que tú tienes, que te otorga la ley para hacer valer ese derecho. Son escritos que si no presentas en ese último día, pues prácticamente ya no tienen validez, los presentas después, porque eso sí, la materia de litigio
es llenarte de plazos, llenarte de términos, llenarte de estar contando los tiempos que tienes tú o tu contrario. Entonces, eso es lo que prevé esta cuestión de litigio. Entonces, en los escritos de término no se permitía presentar los mismos. ¿A qué me refiero? Estábamos bajo la modalidad que les comenté de un día nones, un día pares, dependiendo de esa modalidad, un día era hábil y otro día no era hábil para la cuestión de los términos en los juzgados, además de que en oficialía previo a recibir tu escrito, te solicitaban pues prácticamente analizar si hiciera un escrito de término. Entonces, si ellos determinaban que no, en su momento pues te señalaban que no te podían admitir el escrito. Nos pasó, la verdad no una, sino muchas veces. Ahorita ya se ha mejorado un poquito esta situación, aunque lo sigues viendo y lo veías a diario. La verdad no era uno ni dos, éramos todos los litigantes los que estábamos en esa circunstancia. Ojo, artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México señala que los empleados o los encargados de la recepción de escritos o de documentos en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se pueden negar o pueden rechazar a la admisión del mismo. Esto lo señala el Código de Procedimientos. Evidentemente no existe fundamento para que lo hagan, pero es algo que en la práctica nosotros estamos viviendo como litigantes, es una realidad. Y incluso hay otro ejemplo, la ley también prevé, y cuando estamos hablando de cuestión de forma para la presentación de los escritos, en el artículo 56, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles, se señala que en caso de que alguna promoción escrito que vayas a presentar contenga algún error, pues se teste. La ley incluso te establece que se señale una línea a la mitad de la palabra, sin que obviamente se borre ni se raye, y que lo salves abajo. Salvar implica que señales que lo testado no vale, que vale lo escrito con letra y vuelvas a firmarlo. Esa es la forma en la que la ley prevé el subsanar un error que se presenta en algún escrito. Bueno, de igual forma se negaban a recibirte los escritos si tenían alguna tachadura, alguna cuestión escrita a mano. Entonces, estos problemas son los que ahorita, con el tema posterior a la pandemia, pues hemos enfrentado los litigantes. Y bueno, además de toda la problemática tradicional que ya tenemos en los juicios. No sé si hasta ahí vayamos bien o si... Estamos perfectos, estamos muy bien. Okay. Vamos a hacer una pausa muy breve antes de que nos vayamos al corte. Saludar a todos los amigos que se suman a la transmisión. Sonia Alcaraz, Mónica Domínguez, Lara Rodríguez, Alex, Aime Ayala, Sin Orozco, Lisette León, Corín Cram, Aldo Ochoa, Kevin Carrillo, Sharon Reyes, Raquel Rosales, Nadia Hernández, Stephanie Hernández, Miquelia Flores, Rosalía Romero, Sandra Paola, Víctor Rabadán, Cintia RM, pues todos felicitando a la gran expositora de esta noche. Hacemos una pausa, no se vayan, en un momento regresamos. Soy Carlos Verduzco y soy el vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Mi trabajo profesional ha sido desde hace muchos años la representación jurídica en asuntos básicamente de corte fiscal y administrativo. Los retos que los abogados tenemos hoy es básicamente la actualización y la necesidad de estudiar para poder tener mejores opciones en un mercado laboral cada vez más competido. La maestría no es tener un grado académico, es un compromiso también con la comunidad. La licenciatura nos preparó para trabajar, pero la maestría nos prepara para enseñar. ¿Por qué estudiar en el CUEG? Porque el CUEG les ofrece programas académicos que cada determinado tiempo tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, en tanto las leyes se reforman, los programas se actualizan, los profesores hemos buscado y tratamos de que sean los más calificados, los que tengan las mejores cartas credenciales como docentes. Creo que en conjunto el CUEG ofrece un panorama muy prometedor para el alumno que quiere saber más
del derecho y particularmente de ciertas materias a las que considero estamos altamente capacitados para impartirlas. Soy el doctor Carlos Verduzco, vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y orgullosamente soy juez. No es momento de tirar la toalla. Tu preparación es lo más importante. No abandones tus sueños, ven a construirlos con nosotros. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Si te sumas a la transmisión en este momento, te informamos que estamos platicando con una joven, pero muy, muy preparada abogada, la licenciada Mayra García Rabadán. Esta noche propone al foro un tema verdaderamente de actualidad: la problemática de la ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil en la Ciudad de México. ¿Qué te parece, mi querida amiga Ale? Extraordinaria exposición. Extraordinaria, y yo creo que todos aquellos que tienen el gusto de escucharnos están aprendiendo muchísimo, porque hay muchos alumnos, te comento, maestra, que quieren dedicarse a trabajar en el Tribunal Superior de Justicia, quieren ser autoridad, pero también muchos otros pueden dedicarse a postular la carrera de Derecho, por supuesto, y entonces qué bien que nos estés platicando pues todas estas vicisitudes que hay que librar, por supuesto, pero que pues que es necesario, que realmente esta materia es muy apasionante, ¿no? Y para que los chicos se enganchen más y les guste mucho más la cuestión del litigio, es que me gustaría preguntarte, ¿qué ejemplos prácticos nos puedes compartir acerca de la problemática de la ejecución de sentencias en materia civil? Claro, con gusto, maestra. Bueno, de los ejemplos o de las cuestiones principales que implican pues, una problemática para ejecutar las sentencias en materia civil, lo vemos y es muy, muy común, la nulidad de los emplazamientos. Para poder iniciar todo el procedimiento judicial, obviamente cuando la parte actora presenta su demanda, pues se tiene que realizar el acto de emplazarlo a juicio, hacerle de su conocimiento que tiene un juicio en su contra, y ese procedimiento tiene que tener una serie de requisitos para obviamente garantizar que se respeten sus derechos, su acceso a la justicia y todo este tema. Sin embargo, hay veces en las que en el juicio se emplaza la parte demandada, se le hace de su conocimiento del juicio, pero nunca se presenta al mismo. Entonces, nosotros le señalamos que el juicio se va en rebeldía, que quiere decir que pues no hubo contestación, no hubo pruebas por la parte contraria. Cuando ya concluimos toda la etapa procesal o todo el procedimiento que ya platicamos, cuando ya estamos incluso en la etapa de ejecución de la sentencia, es cuando se viene a presentar el demandado o incluso un tercero, ¿no? Entonces nos dice, ya sabes qué, presentan un juicio, presentan un juicio de amparo, presentan un incidente de nulidad, en donde dicen, ¿sabes qué? Pues a mí nunca me notificaste, no era mi domicilio, estaba mal un número, no lo atendiste conmigo de forma personal, una serie de violaciones que pueden implicar la nulidad de este emplazamiento. Si resulta procedente, que bueno, casi siempre se enteran o se hacen conocimiento cuando ya procedemos a ejecutar la sentencia, pues en caso de que este acto, que es el principal, es uno de los principales para activar el procedimiento judicial, se determine que es nulo, pues el resultado es que todo lo que ya se hubiese realizado durante el juicio se queda sin efectos. Entonces, eso implica, pues obviamente, la pérdida de 1, 2, 3 años de procedimiento judicial, y pues que se tenga que hacer valer su derecho de audiencia y obviamente continuar con todo el juicio. Otro de los problemas que podemos también ver es la cuestión de pues, la práctica que se da cada vez más. La verdad es que lejos de respetar más la ley y de entender que toda acción implica una consecuencia judicial o jurídica en este caso, la verdad es que en la mayoría pues ya ahorita es más práctico el ocultar o el disminuir el patrimonio
para evitar el cumplimiento de una sentencia. Es por eso que es necesario accionar todos los mecanismos para lograr la ejecución, pero que la verdad es que también ahorita las personas que se dedican a hacer fraudes, pues ya son expertas en este tema de no tener bienes a su nombre, cederlos, no tener cuentas bancarias. La verdad es que se ha vuelto un arte este tema, y pues evidentemente implica una problemática más grande para poder ejecutar una sentencia. Y también tenemos los juicios interminables. Lo que habíamos comentado nuevamente, tema de recursos, el hecho de que la ley prevé a tantos recursos ordinarios o la posibilidad de poder accionarlos o presentarlos en estas etapas, incluso en la etapa de ejecución de la sentencia, pues le da la opción a la parte contraria o a la que no tenga la resolución favorable, pues hacer un juicio largo, ¿no? Te presentan recursos por todo, nosotros en este tema lo hacemos como una cuestión de estar entorpeciendo el procedimiento, y eso implica que tú no puedas pues concluir con la resolución o con la finalidad de tener pues la ejecución de la misma. Prácticamente en tema de juicio, el juicio donde también se ve muy presente es en el juicio ordinario civil en materia de reivindicación. La finalidad de este juicio es pues que se recupere la posesión de un bien del cual ya eres propietario, ¿no? O tu cliente. Cuando ya se dicta una sentencia en donde se determina que se condena a la otra parte, a la demandada, a la contraria, a regresarte la posesión de ese bien, porque ojo, aquí no está cuestionada la cuestión de la propiedad, pues cuando no hay un cumplimiento voluntario, que también se los puedo decir, es el 99%, 98% de los casos en donde se tiene que solicitar la ejecución y accionar todos estos mecanismos para poder llegar a cumplimentar la resolución dictada por el juez, pues se solicita la ejecución forzosa, que implica el lanzamiento de la parte demandada. La cuestión del lanzamiento, pues es una de las principales acciones que se puede realizar para ejecutar una sentencia en materia civil. Actualmente, la problemática principal que se presenta es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no está mandando a los elementos necesarios para el auxilio de la fuerza pública para poder llevar a cabo estas diligencias. De acuerdo o dependiendo de determinada zona, es que se están negando no solamente uno, sino 5 o 6 requerimientos que se le hagan o más, simplemente señalando que no cuentan con elementos y no pueden ayudar a cumplimentar pues una resolución judicial. Que ojo, en términos del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México se establece que el juez podrá ordenar el auxilio de la fuerza pública precisamente para hacer cumplir sus determinaciones. A pesar de esto y a pesar de que existe una obligación como auxiliares de la Administración de Justicia, se niegan a enviar el personal de auxilio necesario para desarrollar este tipo de diligencias. Asimismo, en caso de que los envían pues, un personal muy limitado de acuerdo al tipo de diligencia que se plantea, y actualmente pues han salido actuarios golpeados, se han suspendido las diligencias, y pues evidentemente eso implica pues una problemática por lo que ya habíamos comentado. De nada sirve tener una sentencia en donde se condene a que te regresen la posesión de tu bien, cuando materialmente no se puede ejecutar, no se puede ver presente, porque no se puede regresar la posesión en virtud del lanzamiento. Eso en materia civil. No, pues aquí por lo menos de mi parte me dejas con un pensamiento así como de la parte positiva que digo, a mí me encanta ahorita la pasión con la que nos estás explicando todo esto, porque precisamente muchos alumnos con tu explicación pues pueden ver que pues ellos pueden poner el granito de arena que falta tanto en tribunales como en el litigio y todo. Eso es bastante enriquecedor. Y por otra parte es como la parte que señalas de pues justo ya tienes tu sentencia, pero al final si no se ejecuta, pues es la dificultad y lo triste, ¿no? Hasta el momento. Y pues muchas gracias también por esta explicación, porque nos has dado básicamente una cátedra en este momento. Y pues yo voy a aprovechar ahorita, ya que la maestra Alejandra nos preguntó sobre algún ejemplo en materia civil. Ahora yo quiero un ejemplo en materia mercantil para que también los alumnos puedan ver tu expertise no solo en civil, sino en mercantil. ¿Qué nos puedes decir al respecto, maestra? Claro, maestra Marisa, muchas gracias. Pues mira, en materia mercantil, si bien con la reforma actual se podría decir del Código de Comercio, con la implementación de los juicios orales,
se han agilizado los juicios, se han hecho más cortos los procedimientos e incluso pues verdaderamente ha habido un acercamiento por parte de los jueces que están presentes en el proceso y tienen pues una mejor visión de lo que implica acá el conflicto que se les presenta. Incluso en ese tipo de juicios que tienen una cuestión práctica, la verdad es que sí hay que tomarla en cuenta como positiva. Incluso en esos juicios existe la problemática para ejecutar las sentencias. Un caso pues práctico muy conciso es en el tema de los embargos. Cuando quieres ejecutar una resolución en donde te condenaron condenaron a la parte demandada al pago de determinada cantidad, previo a que se realice el embargo, se tiene que hacer un requerimiento judicial para ver si hay un cumplimiento de forma voluntaria por la demandada. En caso de que no lo haga, pues ya se tiene que proceder al embargo de los bienes, ¿no? Requerimiento y embargo de bienes hasta por el monto que se fue condenado. En ese caso, antes lo que hacíamos para poder realizar el embargo es que se ordenaba girar el oficio por parte del juzgado a la comisión, ibas y lo presentabas para poder dar pues en este caso la orden de que se trabe embargo sobre las cuentas, que se congelen, que no se puedan mover. Actualmente ya existe un sistema, es el sistema CIARA. Este es un sistema de atención a requerimientos de información de autoridades. Es una comunicación prácticamente entre la autoridad judicial, entre el tribunal y entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Que implica que ellos son los que envían el requerimiento para trabar cuentas, para solicitar información sobre determinado demandado, para saber también si tiene o no y qué montos tiene en determinadas cuentas. Pero prácticamente esta comunicación, si bien agiliza el trámite, ya no tienes que ir hasta la comisión a presentarlo, es un trámite en el cual prácticamente quedamos nosotros como litigantes fuera. ¿Por qué? Porque la comunicación es entre autoridad y comisión. Entonces, aquí la desventaja es que tú no sabes en qué momento se admite el trámite. Anteriormente tú presentabas tu oficio y sabes que independientemente de que procediera o no y la comisión te lo fundamentara, algún impedimento o en su caso determinara procedente la acción, tú ya sabías que se había admitido a trámite tu oficio. Actualmente, cuando se gira el oficio a través de este sistema, pues pueden haber dos respuestas por parte de la comisión. Puede ser que sí se acepte o que no se acepte por algún procedimiento o algún requisito de procedibilidad para el envío del oficio. Entonces, tú no sabes jurídicamente en qué momento ya se admitió a trámite. Entonces, algo tan sencillo como el momento en el cual traes cuentas es muy importante en la ejecución. No es lo mismo que hoy embargues las cuentas del demandado a que las embargues hace 2 semanas o a que las embargues hace un mes. Evidentemente hay una diferencia, personas que se dedican al litigio lo saben, porque el momento en el cual embargas puede determinar la ejecución favorable, exitosa o no exitosa de una resolución. Entonces, esos son de los temas o de los problemas que también se pueden presentar, como un ejemplo a grosso modo, Marisa. Y aprovechando que te tenemos aquí y para poder concluir con este brillante tema que en una forma tan sencilla y en una forma con tanto conocimiento nos has compartido en esta noche, pues me gustaría preguntarte, aprovechando tu expertise, ¿qué propuestas crees tú que podrías hacer para poder afrontar pues, todos estos problemas que nos has planteado en relación con el tema de la ejecución de las sentencias? Claro, maestra Alejandra, con gusto. Pues la verdad es que el tema se basa principalmente en mi práctica, en el ejercicio profesional. Al final va a dejar buenas y malas experiencias, habrá quienes las compartan y quienes no, pero una de las aportaciones que yo podría dar es que el juicio en línea, efectivamente y totalmente sí, evidentemente hay mucho que se tiene que adaptar a una cuestión práctica. No solamente tiene que estar desarrollado desde el punto de vista de la autoridad, considero que también tendría que intervenir o participar alguna comitiva de litigantes o de personas que somos las que al final pues vemos el resultado o efecto práctico de esta implementación de las plataformas para que no solamente agilice los trámites, sino también los haga efectivos. Obviamente, otra de las cuestiones, implementación de audiencias en línea,
yo creo que es el siguiente paso que podría dar el tribunal. La verdad es que en materia federal ya se presenta. Obviamente hay que ver la naturaleza de los juicios, de las pruebas que se desarrollen, pero creo que es otra de las cuestiones que podría ayudar a agilizar el procedimiento y pues sobre todo exhortar no solamente a las autoridades del tribunal, sino a nosotros como litigantes en que al final es una actividad conjunta la que realizamos en la práctica judicial y pues tener este acercamiento para poder realizar estos procesos y eficientar evidentemente la actividad judicial con la finalidad de tener pues, más ejecuciones exitosas, que no solamente se queden, como lo decíamos, en la sentencia documento, sino que efectivamente sea una sentencia pues, práctica y una sentencia materializada para los clientes. Eso es todo. La verdad, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y pues es un gusto haber compartido el tema con ustedes. Extraordinaria exposición. Ya la escucharon a la licenciada Mayra García Rabadán. Mi querida amiga Ale, algunas palabras para despedir la transmisión. Sí, claro, agradecerle a la maestra Mayra García por estar aquí. Nos ha dado una cátedra, como bien lo hemos dicho. Me encanta que sea mujer, me encanta que sea joven, me encanta que sea tan brillante y agradecerte. Y entonces, todos aquellos que nos escuchan, pues pueden ver que a una edad temprana se puede ser tan brillante, siempre y cuando no olvidemos prepararnos, porque esta es la base de todo, y entender, por supuesto, que tenemos que conjugar lo que aprendemos en las universidades en cuanto a la teoría y después poderlo plasmarlo en la práctica, que a veces eso no se entiende o se piensa que es diferente, ¿no? Muchísimas gracias a todos aquellos que nos honran una vez más con su presencia y recordar que el compromiso del CUEG, el compromiso de este programa es siempre traerle los mejores temas expuestos por los mejores invitados. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Marisa, ¿quisieras decir unas palabras para despedir la transmisión? Claro que sí. Bueno, primero que nada, a la maestra Alejandra y al maestro Vicente por cada martes que estamos por aquí con los martes de Derecho. Y especialmente hoy también quiero agradecer a nuestra invitada, a la maestra Mayra, porque pues evidentemente me consta que es una mente brillante, es una litigante y profesionista en toda la extensión de la palabra, y pues verla desarrollarse también en esta parte como de que nos comparte un poquito de su conocimiento, pues es algo pues bastante gratificante. Y pues definitivamente ojalá podamos tener otro programa con ella, porque nos quedamos cortos de todo lo que ella sabe, de lo que tiene de conocimiento. Y pues agradecerle también, como siempre, a la audiencia, al CUEG, que nos da estos espacios para poder traer a expertos y a temas tan interesantes que son temas del día al día. De inicio me comentaba la maestra Mayra, es que todos están hablando de propiedad intelectual, pero definitivamente su tema es un tema que a todos nos importa, a todos nos implica, entonces agradecerle mucho que haya aceptado la invitación. Ay, muchas gracias. Tu micrófono, Vicente. Gracias por haber estado con nosotros a la licenciada Mayra García Rabadán. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Muchas gracias, maestro. Sí, la verdad es que es un gusto estar con ustedes. Estoy muy emocionada, la verdad, por el espacio. Es admirable cómo se destinan este tipo de programas para los estudiantes, para las personas interesadas en esta carrera que, pues, la verdad sí es difícil en algunos temas, pero también es apasionante y es un gusto estar en ella. Entonces, muchísimas gracias, maestros, maestra Alejandra, maestro Vicente, a la maestra Marisa de la Mora. La verdad es que le tengo un muy, muy grande aprecio, admiración, cariño y pues sabes que la verdad es un honor haber compartido aquí un poquito de mi experiencia y espero les haya servido y pues es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Así lo escucharon, la licenciada Mayra García Rabadán, quien propuso esta noche de martes 13 de septiembre del 2022 al foro el tema, la problemática de la ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil en la Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros. Soy CUEG. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.